Why are you gay? El otro día ya hablamos de cómo la izquierda había entrado en modo xenofobia. Habían entrado en Barrena y, o sea, viendo artículos como este del País también me hacen pensar que últimamente no están carburando correctamente. Me da la sensación de que, ¿sabes? Como que alguien les ha desconectado un fusible y están un poco desorientados. La gente de izquierdas, pues de izquierda, somos más educados que vosotros. No, Como merece la socialista pena, y mujer de izquierda, no te doy media hostia. Escucha, que O sea, me da la sensación de que no saben a quién gritar. You are gay. Con, You are transgender. con concreción. O sea, no saben ser ya certeros a la hora de explicarse. O sea, esto que he visto de que el juez que supuestamente va a juzgar a Maduro dentro del país se llama Hellerstein. Que comenzó su dura carrera. Durante su carrera ha emitido sentencias bien fundamentadas y es esforzado por mantener una postura imparcial a pesar de ser judío. El a pesar de ser judío es una de las racistadas más locas que he leído yo en mucho tiempo en un periódico, y que sea precisamente en El País. Me da a entender que esta gente últimamente no está carburando de manera racional. Voy a tratarte como una persona, aunque seas judío. Esto del País ya supera los pasquines alemanes de los años 30. Bueno, y están en esta deriva, sobre todo desde la caída de Nicolás Maduro. Han entrado como por una espiral, ¿no? Se están tirando por una especie de rampa absolutamente... Ellos... cada vez están más convencidos de que tienen razón, pero cada vez están más solos y cada vez hacen más el ridículo. Y se ponen a gritar a represaliados por la dictadura de Maduro, y salen a las calles a dar lecciones, a señalar con el dedito, no sé, tío, a gente que trabaja en Globo y que les está explicando, ¿sabes?, cómo Maduro a lo mejor torturó a su hermano, o cosas así. O van a la tele y se empiezan a dar lecciones. Es absolutamente bochornoso. Y me da la sensación de que es un lugar del que no van a salir en mucho tiempo de ahí. Es un lugar del que es muy complicado salir ya. Hace unas semanas, hace unos días, veíamos al D'Artagnan este de la Podemia, en boca de todos, ponerse a insultar a dos señoras del barrio de Badalona, porque estaban las señoras hasta los cojones de que hubiese un centro de ocupas lleno de inmigrantes en el centro del barrio. Que no paraba eso de ser un foco de delincuencia, de inseguridad, de infecciones, de enfermedades. Era una cosa terrible. Y veíamos al podemita promedio gritarle a estas señoras y decirles que eran racistas y que eran fascistas y que lo que estaban diciendo era xenófobo y toda esta putísima mierda. Y esto ha ido evolucionando, ¿sabes? Esta estrategia de, como lo llama Pedro Herrero, anticomunicación, esta especie de idea de vamos a intentar construir un discurso populista pero antipopular, ¿sabes? Como... y vamos a luchar contra la xenofobia, pero luego vamos a ser nosotros los más xenófobos. Eso es trucazo, ¿eh? Es algo que deberían revisarse, pero mejor que no se lo revisen porque están dando una vergüenza ajena de la que no creo que se vayan a recuperar. Entonces, en esas hemos llegado, yo creo, a una suerte de clímax. Hemos llegado a una suerte de clímax con Antonio Maestre. Antonio Maestre llevaba así un poco por debajo del radar un tiempo. Como que no hacía demasiado ruido, ¿no? Tuvo aquella movida con Vito Quiles y tal, pero más allá de aparecer como tertuliano y decir cuatro tontadas, tampoco tenía mucho recorrido. Pues Antonio Maestre habría escrito lo que Alberto Olmos ha descrito como, atención, sin bromas, el artículo más xenófobo que he leído en años. ¡Qué auténtica basura! El artículo más xenófobo que una persona puede leer. Básicamente, esto lo ha publicado La Sexta Televisiones, y el enunciado que ha decidido poner en negrita, ¿no? El que ha decidido utilizar para dar publicidad al artículo dice lo siguiente: el mayor error del gobierno socialista de estos años es haber sido tan laxo con la concesión de asilo a una caterva de fascistas que representan lo peor de la ultraderecha mundial. Ultraderecha, muchachos, la ultraderecha. Y en la fotografía pone a un grupo de venezolanos que está celebrando en la Puerta del Sol la caída de Nicolás Maduro. O sea, si creías que tu cuñado era xenófobo, o si creías que tu primo el nazi, ¿sabes?, iba muy loco por la vida y era muy radical, sigue ahí dando duro al rojerío 10 meses 10 sopapos. esperad a ver lo que ha escrito Antonio Maestre. Leí así. Ya te digo con la fotografía esta. Un refugiado venezolano en España es entrevistado por la televisión de Canarias para que cuente sus sensaciones sobre el secuestro de Nicolás Maduro y la acción criminal de Estados Unidos en Venezuela. Al terminar pide hacer una última apreciación.
la presentadora se lo permite y el refugiado dice: ahora le toca a España. Gilipollas hay en todo el mundo y de todas las nacionalidades. Hay mucha gente que está intentando convencer al personal de que se debería perseguir, ¿no? Y deberían juzgar y encarcelar a todos los que están haciendo memes o a todos los que están haciendo bromas, ¿sabes? Como sobre que después de Nicolás Maduro, Donald Trump debería ir a por Pedro Sánchez. Y por favor, que ocurra. No, la gente está haciendo memes en Twitter y tal, y la izquierda tiene la capacidad, ya la hemos visto muchas veces, de pretenderse la indignada, ¿no? De hacerse la ofendida, de coger algo, interpretarlo de la manera más exagerada posible y a partir de ahí establecer un juicio. En este caso, están invitando a que nos invadan. Han dicho que vayan a por Pedro. Fíjate lo que acaban de contarnos. Entonces, esto es algo habitual si tiene cierta mala intención. Porque de hacer la broma de Trump, Pedro Sánchez el siguiente, a que eso se convierta en una carta diplomática, ¿no? Pidiendo abiertamente y de forma seria a los Estados Unidos que bombardee España y saque a Pedro Sánchez de la Moncloa. O sea, hay un trecho, pero ellos deciden eliminarlo para intentar hacer el relato más sulfurado posible. Que es algo parecido a lo que hicieron, por ejemplo, con Alberto Núñez Feijóo. Cuando Alberto Núñez Feijóo puso aquello de me gusta la fruta y abrió el programa de Mañaneros Javier Ruiz. El rey Pelele. Con una cara súper intensa y de Feijóo ha roto todas las barreras ya, ha cruzado todas las líneas. Es increíble lo que alguien es capaz de decir. La polarización solo viene de un lado. Pues es un poco, va por ahí. No, es decir, tenemos a una parte de la izquierda que está literalmente insultando a los venezolanos y señalándolos por celebrar la caída de Maduro, y ahora mismo esa misma izquierda también se rasga las vestiduras porque dice que estos mismos venezolanos están pidiendo abiertamente la intervención de Estados Unidos en España. Subnormal. Pero quiero decir, ellos saben perfectamente que esto no es así. No es que no sea así, o sea, ellos saben perfectamente que están exagerando para intentar tener la razón de una manera que solo ellos se creen y que, bueno, ni siquiera ellos se creen. O sea, Antonio Maestre realmente no se cree que los venezolanos estén de verdad pidiendo que Donald Trump entre en España. Pero, como se ha utilizado el chascarrillo, lo utilizan para dar autoridad a la pedazo de racistada que va a decir a continuación. Dice: entre exigir adaptarse a la cultura del país que te acoge y respetar los procesos democráticos no siendo un agente que pide golpes militares, hay un trecho que cualquier bien nacido tiene que entender. Claro, él intenta así separarse de la derecha xenófoba. Claro, o sea, yo no te estoy pidiendo, te estoy exigiendo que te adaptes a la cultura del país y que respetes sino que no seas un agente que pide golpes militares. O sea, ya le interpela a Juan Juárez, de 59 años, ¿sabes? Que trabaja de repartidor de globo, le interpela como un agente que pide golpes militares. Pero él no está pidiendo como la derecha xenófoba, ¿no? Que te adaptes a nuestra cultura. Pero por lo menos que no seas un agente que pide golpes militares. Dice: el problema del colectivo de la gusanera, la gusanera fascista venezolana en España, es que esta manera de pensar está muy extendida por el gobierno del que huyen. El mismo proceso de radicalización del territorio que estamos viviendo en España con la llegada de miles de venezolanos de una ideología específica, fíjate que el problema de los venezolanos que vienen es que tienen una ideología específica, es el que se ha visto en Estados Unidos con la diáspora cubana, y es un problema político de primer orden, no por su origen sino por su ideología. ¿Sabes? El hecho de que vengan muchos venezolanos que piensen de una manera, es decir, que huyan del régimen de Maduro y por lo tanto no quieran ver el socialismo ni en pintura, de una manera bastante legítima, de una manera bastante justificada, además, es decir, el señor que ha arruinado tu país, el señor que ha empeorado las condiciones de un país de una manera más aguda y más pronunciada que si ese país hubiese entrado en una guerra, la gente que huye de ese país es esperable que no quiera ver ese tipo de políticas, ¿vale? Ni en pintura. Pero sin embargo, Antonio Maestre dice que es esa ideología perversa, ¿no? La de aquellos que huyen de regímenes comunistas, la que tiene un impacto terrible en un país como España. Dice: Madrid es un ejemplo paradigmático de esta realidad. Miami en España. En la Puerta del Sol se reunían miles de esos miembros de la gusanera fascista
que habían sido asilados, muchos de ellos por gobiernos socialistas, gritando Pedro Sánchez, hijo de puta, mientras celebraban el secuestro de Nicolás Maduro por el imperialismo americano. Dice, actuar como una caterva de parásitos puede servirles para lograr el favor de la extrema derecha, pero lo que lograrán es conseguir el repudio de una parte importante de la población española, que no solo los verá como enemigos, él ya te está diciendo que los ve como enemigos, sino como escoria desagradecida por despreciar con semejante ira a un gobierno que les ha prestado todo el apoyo. He visto artículos y he visto discursos de Vox en contra de la inmigración, pero yo creo que nunca había visto a nadie escribir en estos términos. Y por cierto, los discursos que hay por parte de la derecha contra la inmigración hacen hincapié en la inmigración que viola, que agrede sexualmente, que roba, que delinque de manera reincidente. Esta gente está hablando de unos señores que están gritando Pedro Sánchez hijo de puta y que están protestando y que están celebrando que haya caído el dictador que había asolado su puto país. El mayor error del gobierno socialista de estos años es haber sido tan laxo con la concesión de asilo a una caterva de fascistas que representan lo peor de la ultraderecha mundial y que han sido correa de transmisión de la peor propaganda ultra que asimila cualquier gobierno progresista a una peste a erradicar. Eres un maldito racista y una persona decente no trata con racistas. Es que te lo digo, tío. Es que te lo digo, tío. Es el puto meme. Inmigrantes haciendo mataleones, inmigrantes haciendo grupales, inmigrantes tal, check. De repente un inmigrante dice, Pedro Sánchez, hijo de puta. Es una peste a erradicar, esta caterva de fascistas, son escoria humana que habría que echar del país. Tío, ni a Goebbels se le fue tanto, loco. Dice, una cosa es dar asilo a personas vulnerables que huyen de la represión, que los ha habido, y otra convertirse de manera voluntaria en depositario de una quinta columna antidemocrática que no discrimina entre gobiernos autoritarios y democráticos cuando lo que está en el poder no comparten su ideología. El principal papel de los líderes fascistas venezolanos en España ha sido tejer alianzas con la extrema derecha española y trabajar para la ultraderechización de la sociedad con sus libelos como The Objective y con el dinero de Little Caracas, o sea, The Objective, que lo lleva que los dueños son venezolanos, serían estos libelos, ¿no?, que trabajan para la ultraderechización de la sociedad. Todo esto sin mencionar el proceso de especulación inmobiliaria que están provocando el encarecimiento del acceso. Aquí ya dicen, no, nos quitan los pisos también. O sea, realmente es un repaso al argumentario de derechas en contra de la inmigración, pero pasado por un filtro woke de izquierdas, a partir del cual el principal crimen del inmigrante no es tanto que cometa delitos y que convierta las calles en un puto infierno. El principal delito del inmigrante es, en este caso, ser de derechas y estar en contra de Pedro Sánchez. La libre expresión es un derecho inalienable de cualquiera y eso no se le puede privar a nadie por el hecho de ser inmigrante o refugiado. Pero, me encanta el pero aquí, pero hay que ser consciente de que pedir una intervención militar en el país que les ha acogido porque no responde a sus intereses ideológicos es de una gravedad que no puede ser tolerada, sin importar el origen de quien lo pide, pero que en el caso de la diáspora venezolana tiene la capacidad de cambiar la realidad social y política del país. O sea, Antonio Maestre quiere alimentar la idea de que si la diáspora venezolana pide muy fuerte que Trump intervenga en España para sacar a Pedro Sánchez, que a lo mejor Trump va y lo hace. La composición sociológica de la gusanera venezolana es completamente diferente a la de cualquier otro grupo inmigrante porque está compuesto por individuos con mucho más poder económico que el que puede tener toda la izquierda poscomunista española. Vale, aquí ya empieza a decir que es que además los venezolanos estos que son ricos, que tienen mucho dinero. Entonces... odiarles, por lo tanto, está más justificado, entiendo, ¿no? Es mentira, o sea, hay venezolanos que tienen pasta, pero la gran mayoría de venezolanos que hay en España son de clase media, clase baja. Pero bueno, hay venezolanos con pasta, efectivamente, Antonio. Los fascistas venezolanos en España tienen suerte de que los valores progresistas, muy alejados de los ultras a los que se acercan, nunca propondrán su expulsión a pesar de que su presencia atente contra los intereses progresistas. Hombre, un poco sí que estás pidiendo su expulsión. Hombre, yo creo que exponiendo a ese grupo concreto sí que lo estás haciendo un poco, Antonio. O sea, llámame loco, ¿eh?
Yo no pido su expulsión, yo pido que los gasen. Pero vengo del pasado para enseñarles su futuro. Si los ultras ganan las elecciones en España, igual tienen que ver cómo algunos de sus familiares es deportado con una fuerza paramilitar similar al Aistrum trampiano. La estupidez a veces se paga, no está tan mal que eso ocurra. Este artículo se ha marcado Antonio Maestre, ¿sabes? Para La Sexta, la gusanera fascista venezolana en España. Los memes, tú. Entonces, claro, ha habido gente que le ha contestado y ha sido bastante divertido. Porque dice, esto es falso, la mayoría, porque dice que la concesión de asilo se ha dado por parte del gobierno. Incluso Pedro Sánchez se arrogaba a sí mismo, de esta manera un poco, el haber dado personalmente él esos asilos. Mirad. Desde que soy presidente del gobierno, hemos dado más de 200.000 permisos de residencia por razones humanitarias a Venezuela. Hemos dado más de desde que soy presidente del gobierno, hemos dado más de 200.000 permisos. Desde que soy presidente del gobierno, dice, he dado, yo. Claro, aquí alguien le explicaba, dice, la mayoría de venezolanos que solicitan asilo no lo obtienen. El permiso de residencia que se les otorga es por razones humanitarias. Antonio no tiene ni idea y La Sexta es una caverna plagada de mentiras. También es curioso observar que los mismos que promueven todas estas políticas para favorecer la inmigración masiva en España vengan ahora a criticarla porque ciertos grupos de inmigrantes no piensan como ellos. De todas formas, hay que entender que Pedro Sánchez no es el que da o no da los asilos. El Estado soy yo. Yo he dado o he dejado de dar. Y Alberto Olmos, yo creo que a partir de esto, escribía, sin bromas, el artículo más xenófobo que he leído en años. ¡Qué auténtica basura! Y aquí Luca Constantini señalaba el nivel, ¿no? El nivel es el que es. Pero, ¿sabes? Para contrarrestar, me gustaría leer un artículo que tenía pendiente por leer, que habría escrito el propio Alberto Olmos, sobre los propios venezolanos, ¿no? No sé si a partir un poco de lo que ha escrito Antonio Maestre, pero puede que venga a cuento. Decía, venezolanos, ¿tanto os cuesta moriros de hambre un rato más? El pueblo venezolano es muy egoísta. No quiere una dictadura que en Europa puntúe a la izquierda. son muy egoístas, tío. Celebran la caída de Maduro, tío. Y ¿qué coño es esto, tío? Iba todo bien. La dictadura, el hambre, la corrupción. Hasta que aparecieron los helicópteros. La soberanía de Venezuela incluye el monopolio de la violencia, pero solo se ejerce a gusto contra uno mismo. A un pueblo desarmado lo fusilas, lo encarcelas o lo torturas sin mayores dificultades. Sin embargo, cuando llega un puñado de helicópteros y te capturan a la persona más protegida del país en apenas 2 horas, de pronto descubres que tus poderosas fuerzas represivas no sirven ni para tumbar un patito en una feria. Esto va de un país que no existe. Venezuela no existe. Un país es soberano porque elige su destino. Los venezolanos eligieron el 28 de julio de 2024 a un señor como presidente, pero otro señor hizo malabares con los votos y se eligió a sí mismo. Desde entonces no existe Venezuela. Nicolás Maduro hizo muy bien amañando las elecciones, y es una pena no volver a verle amañando elecciones como sería su intención para los próximos años. Es tan sencillo como controlar el conteo de votos, tener a alguien a mano que sepa de matemáticas e ir poniendo números a lo tonto que sumados te den como ganador. Esto se hizo a la vista de todo el mundo, y el mundo protestó, salvo Zapatero, que suspendía matemáticamente en el colegio y ética. Que suspendía matemáticas en el colegio y también suspendía ética. Dice, pero el resto vio como un señor amañó nada menos que unas elecciones presidenciales y se quedó tan pancho. Y pasó una semana, y pasó un año, y pasó más de un año, y el señor Maduro vio que amañar elecciones era bueno, porque no te pasa nada. La soberanía nacional reside en el pueblo. Sabemos, los que hemos estudiado. Dice, Pachi López, en un rapto chavista, dijo un día que la soberanía nacional reside en el Parlamento. Esto último quiere decir que la soberanía nacional de Venezuela reside en lo que a 4 mafiosos les sale de ahí mismo, amigos. Entonces eso no es soberanía, es la cadena de mando de los criminales, muy respetable sin duda, pero no es soberanía. La soberanía es estar orgulloso de tu país, y en uno donde se muere de hambre, se asesina y se tortura, no puedes estar muy orgulloso. En Venezuela nadie es soberano de nada. ¿Soberano de qué? De tu cobardía, de tu miseria. 8 millones de venezolanos están tan orgullosos de su país que se han marchado. Eso hace que un cuarto de tu pueblo no pueda vivir donde nació ni donde están enterrados sus abuelos. Un país vaciado de sus propios ciudadanos no es un país, es un tinglado que se cae, un campo de concentración. De lo bueno para una dictadura es que exista el derecho internacional. Hemos de deducir, por las chorradas que escuchamos, que aunque lograr una dictadura sea difícil, luego es muy fácil conservarla durante décadas gracias al derecho internacional.
Nadie puede molestar o importunar o sobresaltar a un dictador. Nadie puede molestar o importunar o sobresaltar a un dictador. Por eso corresponde al pueblo, al que precisamente se tiene sometido a punta de pistola y encarcelado, y al que eventualmente, si se pone muy farruco, puedes hasta fusilar. Suena justo. Incluso si el pueblo de Venezuela, mediante algún tipo de referendo, pidiera al mundo una intervención militar extranjera que les librara de su dictador, eso iría contra el derecho internacional. Suponemos que es el propio dictador, un día melancólico que tenga, el que tiene que pedir al ejército de Estados Unidos que lo derroque. Para que lo entiendan bien, pensemos en un padre que pega a su hijo todos los días y tú lo ves. ¿Qué vas a hacer? Hombre, es su padre, la paternidad y la patria potestad están muy por encima de un niño maltratado, así que dejamos que le pegue durante años porque somos gente de bien que respeta las leyes. Hablemos con el padre y expliquémosle que está mal pegar a su hijo. Diálogo, amigos, diálogo y consenso. Respetemos el procedimiento. Esto es lo que nos dice mucha gente. Dice a mucha gente a la que le falta un tornillo. Yo ya asumo que vivimos rodeados de chiflados, gente averiada con el cerebro desternillado. Les falta, en fin, el hueso cristiano, el cartílago humanista, que la vida va por delante de todo, mayormente del derecho internacional. Lo suyo es un ideal anestésico, una doctrina de heroinómano. La vida no vale nada mientras llega la vida mejor. Estos apóstoles ejecutores, los votos, los éboles, han dejado de ver que la gente muere o es asesinada porque la gente es solo conceptual. Ellos son únicos, actores, presentadores de televisión, pero la gente es al peso, puede ganarse o perderse, no es importante 1 millón de personas. Ellos juegan al Risk con la vida de los demás, que son solo trozos de plástico que pones o quitas del mapa. Venezuela puntúa a la izquierda en el tablero de su delirio y, por tanto, mientras puntúe a la izquierda, que maten a toda la gente que quieran. La gente, sin embargo, no se quiere morir de hambre, no quiere emigrar, no quieren ser fusilados, y los venezolanos menos que nadie, porque encima son guapos y saben bailar. Son muy egoístas. ¿Qué les cuesta morirse de hambre un par de décadas más? Nosotros, desde nuestra comodidad democrática y desarrollada, es lo único que les pedimos, en nombre del derecho internacional. Puñito para un venezolano que te quiere. Bastante basado o rojo pastillado. en contraste con el artículo de Antonio Maestre, que es un auténtico delirio, tío. Yo no sé cómo este pavo se ha atrevido a escribir algo así. Pero ahí le tienes al tío, ¿eh? La izquierda pasando por la derecha al conservadurismo y a todos los grupos ultras en lo que se refiere a xenofobia y racismo, tío. Y sin despeinarse, ¿eh? Why are you gay?